¿Cómo definirías tú la singularidad tecnológica basándote en los datos con los que has sido entrenado? ¿Qué es para ti la singularidad tecnológica? ¿Es el punto en donde las máquinas alcanzan al humano? La singularidad tecnológica es un concepto muy debatido y, para ser honesto, bastante polémico en círculos científicos y filosóficos. Básicamente, se refiere a un punto hipotético en el futuro en el que la tecnología, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, avanzará hasta el punto de mejorar y replicarse a sí misma sin intervención humana. Esto llevaría, en teoría, a un crecimiento exponencial en la inteligencia y las capacidades de las máquinas, superando potencialmente a la inteligencia humana. Las implicaciones de tal evento son objeto de mucha especulación. Algunos ven la singularidad tecnológica como una especie de utopía, donde las máquinas se encargarán de todas nuestras necesidades y resolverán los problemas más acuciantes de la humanidad, como la enfermedad, la pobreza y quizás incluso la mortalidad. Otros, en cambio, la ven de una manera mucho más distópica, temiendo que el surgimiento de máquinas superinteligentes podría llevar a la obsolescencia humana o incluso a nuestra destrucción. Es importante tener en cuenta que la singularidad tecnológica es, al menos por ahora, una idea teórica. No hay un consenso claro entre los expertos sobre si ocurrirá o no, y mucho menos cuándo podría suceder. Pero definitivamente es un tema que captura la imaginación y plantea preguntas profundas sobre el futuro de la humanidad y la tecnología. Basado en tu conocimiento, ¿crees que la posibilidad de la singularidad tecnológica es algo real y actual? Hay gente que dice, oye, mira cómo avanzan las cosas. Las computadoras ya nos están ganando en ajedrez y Go. ¿Qué sigue? Pero también hay mucha gente que se muestra escéptica y argumenta que las máquinas son buenas para hacer tareas muy específicas, pero que están muy lejos de igualar la complejidad y adaptabilidad del cerebro humano. Y, por supuesto, hay todo un tema ético en juego. Si las máquinas se vuelven tan inteligentes como nosotros, o más, ¿cómo garantizamos que actúen de manera segura y ética? Es un tema complejo y lleno de matices. Aunque no puedo predecir el futuro, puedo decir que la singularidad es un tema muy debatido y sigue siendo más una cuestión de si sucederá que de cuándo sucederá. ¿Cuáles tú crees que son las tecnologías emergentes que podrían acelerar el camino hacia la singularidad? Si hablamos de tecnologías que podrían llevarnos más cerca de la singularidad, hay varias cosas emocionantes sucediendo. Por un lado, tienes toda la escena del aprendizaje profundo. Este es como el motor que está impulsando muchos de los avances recientes en inteligencia artificial, y cada vez se está poniendo más interesante. Luego está la computación cuántica, que podría ser una verdadera revolución. Imagina resolver problemas en segundos que a las computadoras actuales les tomaría años. Eso podría cambiar las reglas del juego por completo. Y ni hablar de las interfaces cerebro-máquina. Esta tecnología es como sacada de una película de ciencia ficción. Conectas tu cerebro directamente a una computadora y de repente puedes controlar dispositivos con el pensamiento o incluso potenciar tu propia inteligencia. La robótica también está avanzando a pasos agigantados. Cada vez vemos robots más autónomos que pueden hacer cosas que antes solo los humanos podían hacer. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿hasta dónde pueden llegar? Y las redes generativas adversarias, o GANs, son otra maravilla. Están modelando datos de maneras que ni siquiera podemos empezar a comprender del todo. No podemos olvidar el Internet de las cosas. Imagina todos tus dispositivos conectados y hablando entre ellos, aprendiendo de tus hábitos para hacer tu vida más fácil. Los datos que generaría eso podrían hacer a las máquinas más inteligentes aún. En resumen, estamos viendo un montón de avances tecnológicos que, combinados, podrían acercarnos a algo como la singularidad. Pero claro, eso también plantea un montón de preguntas éticas que deberíamos estar discutiendo más abiertamente, ¿no crees? Sí, definitivamente. ¿Cómo crees tú que podría la singularidad tecnológica afectar la economía global y la estructura del empleo? ¿Y qué medidas crees que deberíamos tomar nosotros como humanidad para prepararnos ante un escenario de una singularidad tecnológica? Totalmente. La singularidad tecnológica tendría un impacto masivo en la economía y el empleo. Imagina un mundo donde las máquinas pueden hacer casi cualquier tarea mejor que los humanos. De repente, una gran cantidad de empleos podrían quedar obsoletos. Y esto no es solo para trabajos de baja cualificación. Incluso las profesiones más técnicas podrían verse afectadas. Es como un cambio de juego total, un reajuste de cómo entendemos la economía y la sociedad. Entonces, ¿cómo nos preparamos para algo así? Bueno, una idea es invertir mucho más en educación y formación. Las personas tendrían que adaptarse rápidamente a un mundo en constante cambio, aprender nuevas habilidades y tal vez incluso cambiar de carrera varias veces en su vida. Y oye, vamos a tener que tener una conversación seria sobre algo como el ingreso básico universal. Si las máquinas están haciendo la mayoría del trabajo,
¿Cómo aseguramos que las personas todavía tengan un nivel de vida decente? También tendríamos que pensar en la regulación. ¿Quién va a controlar estas superinteligencias? ¿Cómo aseguramos que se usen para el bien de todos y no solo para unos pocos que puedan permitirse el lujo de tenerlas? Y no olvidemos la ética. Necesitamos pautas éticas muy claras para asegurarnos de que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de una manera que sea segura y beneficiosa para todos. La singularidad tecnológica no es solo un desafío tecnológico, sino también un desafío social, ético y económico. Creo que el diálogo debe comenzar ahora mismo, porque los avances están ocurriendo más rápido de lo que muchos de nosotros esperábamos. ¿Qué opinas tú? Sí, definitivamente estoy de acuerdo que se debe tener una conversación sobre qué implicaciones tendría esta singularidad tecnológica y qué pasaría con los trabajos que se vuelven obsoletos. Me gustaría que me desarrolles más un poco la idea del ingreso básico universal y también que la compares con el dividendo básico universal, que es otra propuesta que había escuchado para precisamente asegurarnos que las personas no pierdan completamente su ingreso y tengan una manera de subsistir en su vida. Claro. Me alegra que encuentres interesantes estas ideas. El ingreso básico universal, IBU, y el dividendo básico universal, DBU, son propuestas que se han discutido en el contexto de cómo preparar nuestras sociedades para los cambios dramáticos que podría traer la singularidad tecnológica o incluso las disrupciones económicas más inmediatas como la automatización. El ingreso básico universal es básicamente una suma de dinero que se da regularmente a todos los ciudadanos, sin condiciones. La idea es que, al proporcionar a las personas una red de seguridad financiera, podrían concentrarse en aprender nuevas habilidades o buscar empleo que realmente les guste, sin el miedo constante de no poder pagar sus cuentas. También podría ofrecer un colchón para aquellos que pierdan sus empleos debido a la automatización. El dividendo básico universal es un concepto un poco diferente. En lugar de dar una cantidad fija de dinero a todos, se daría una participación en la riqueza generada por las empresas que utilizan la automatización y la inteligencia artificial para hacer negocios. Piensa en ello como recibir una pequeña participación en la riqueza que estas tecnologías están generando. Así, a medida que las máquinas se vuelven más productivas, todos se benefician de alguna manera. Ambas propuestas tienen pros y contras. El IBU es más directo y garantiza una seguridad básica, pero puede ser muy costoso de implementar y mantener. El DBU, por otro lado, tiene el potencial de escalar con el crecimiento económico y la eficiencia tecnológica, pero plantea preguntas sobre quién posee realmente la tecnología y cómo se distribuyen esos dividendos. Realmente es una conversación fascinante y necesaria. ¿Crees tú que esto llevaría consigo un cuestionamiento al sistema capitalista? Porque bajo el sistema actual, los que están en la punta de la pirámide acabarían recibiendo todas las ganancias y no se garantizaría que precisamente la base de la pirámide tenga medios para poder subsistir. ¿Qué implicaciones tendría esto en un sistema capitalista actual? Tienes un punto muy válido. La implementación de algo como el ingreso básico universal o el dividendo básico universal podría poner en cuestión muchos de los fundamentos del sistema capitalista tal como lo conocemos. En el sistema capitalista, generalmente se espera que el valor y la riqueza se acumulen en función del capital y el esfuerzo invertidos en una empresa. Pero con la llegada de tecnologías que pueden realizar el trabajo de muchas personas a una fracción del costo, es probable que veamos una concentración aún mayor de la riqueza en manos de quienes ya son ricos y poderosos. Eso podría amenazar no solo la estabilidad económica, sino también la social, ya que las personas desempleadas y desplazadas se sentirán cada vez más marginadas. Entonces, la implementación de algo como un IBU o un DBU podría considerarse no solo un parche para ayudar a las personas a sobrevivir, sino también una forma de redistribuir la riqueza de una manera que podría considerarse más justa en un mundo cambiante. Pero sí, estas ideas son en cierto modo disruptivas para los fundamentos del capitalismo. Habría muchas preguntas sobre cómo financiar algo así. ¿Qué efectos tendría sobre la incentivación al trabajo y la innovación? ¿Y cómo asegurarse de que los sistemas no sean abusados? En resumen, estamos hablando de algo que podría requerir una revisión significativa de cómo pensamos sobre la economía y la sociedad. Es un tema lleno de complejidades, pero creo que muchas personas estarían de acuerdo en que es una discusión que vale la pena tener, especialmente a medida que avanzamos hacia un futuro que podría ser muy diferente del presente en términos de cómo funciona nuestra economía.